Nunca imaginé que el día en que me convertí en madre, también sería el día en que alguien más decidiera apropiarse de algo que jamás le correspondió. Desperté del parto con un dolor que no venía de mi cuerpo, sino de ver que mi hijo ya tenía un nombre. Y no era el que yo le había dado. Si voy a contar esta historia, necesito empezar por algo que poca gente sabe de mí. Para mí, los nombres siempre han tenido peso. Mucho más que una etiqueta. Para mí, un nombre es un pequeño legado, algo que te acompaña incluso cuando no quieres. Mi nombre, por ejemplo, fue elegido al azar. Mi mamá lo sacó de una revista porque le sonó bonito. Siempre pensé que eso tenía algo de injusto, como si hubieran lanzado un dardo contra una lista y me tocó a mí. Nada especial, nada pensado. Por eso, desde que era niña, yo juré que si algún día tenía un hijo, elegiría su nombre con cariño, con historia, con intención. De niña leía mucho, sobre todo un cuento que me regaló mi abuela. El protagonista se llamaba Emilio, un niño curioso y amable, alguien que siempre encontraba una solución incluso cuando las cosas se veían oscuras. Me enamoré de ese nombre. Lo repetía, lo dibujaba, lo escribía en mis cuadernos, y lo guardé como un tesoro, un secreto para cuando llegara el momento correcto. Muchos años después, cuando conocí a mi esposo, lo primero que mencioné cuando hablamos de hijos fue ese nombre. Si algún día tengo un niño, le dije una noche, abrazados en el sofá, quiero llamarlo Emilio. Suena a alguien bueno. Él me miró como si yo acabara de entregarle mi parte más vulnerable. Entonces, me dijo, si es niño, será Emilio. No se discute. Yo sonreí. Y aunque no lo sabía, ese momento iba a convertirse en mi ancla cuando todo lo demás se desmoronara. Pero antes de eso, conocí a Sandra. Sandra es la hermana mayor de mi esposo. Una mujer que nació con opinión para absolutamente todo. No es que fuera mala persona, es que vivía convencida, genuinamente convencida, de que sabía más que todos. Especialmente que yo. Desde el primer día que me presentó mi esposo, supe que no iba a ser fácil. Vi la manera en que me escaneó, la forma en que me preguntó dónde trabajaba, cuánto ganaba, si tenía planes, si quería hijos pronto o algún día. Tenía esa sonrisa dulce que no le llega a los ojos. Esa sonrisa que parece educada, pero te está midiendo. Sandra siempre fue así. Controladora, opinadora, perfeccionista, e incapaz de aceptar un no. Obsesiva con las cosas que deben ser como ella dice. Mi esposo me confesó meses después que su hermana había tenido una infancia difícil, que siempre sintió la obligación de cuidar todo, que por eso era tan así. Yo traté de ser comprensiva. Fui paciente. Le di espacio. Pero cuando me embaracé, esa paciencia empezó a romperse. El embarazo, donde todo se volvió un examen. Jamás imaginé que el momento más feliz de mi vida sería también el más invadido por ella. Sandra decidió que sabía más que mi médico, que sabía más que yo, que sabía más que mi instinto. Todo era una discusión. Estás comiendo demasiada azúcar. No deberías usar ese tipo de ropa. ¿De verdad vas a poner esa cuna? ¿Ese será su cuarto? No, no, no. Ese color no. No deberías caminar tanto. No deberías descansar tanto. No deberías hacer esto. No deberías hacer aquello. Yo trataba de ignorarla, pero estaba en todas partes. Cuando íbamos a casa de mis suegros, ahí estaba. Cuando venía a visitarnos, ahí estaba. Cuando hablábamos por WhatsApp, ahí estaba opinando. Y cuando se enteró del nombre, híjole. Ahí descubrí que tenía una obsesión que no conocía. El nombre, el rápido comienzo de una guerra silenciosa. La primera vez que mencioné Emilio, Sandra soltó una risa que todavía siento en mis huesos. ¿Emilio? Ay, no. Es nombre de señor grande. Suena viejísimo. ¿No tienen gusto? Yo pensé que era un comentario cualquiera, pero no. Fue el inicio. Los días siguientes me enviaba mensajes con listas de nombres. Gael, Tiago, Eliem, Mateo, Dante, Apolo, Eros. Casi parecía un catálogo. Hoy en día esos nombres están de moda, me decía.
Emilio no lo está. No querrás que tu hijo tenga un nombre aburrido. La palabra aburrido me dolió como si me la hubieran lanzado a la cara. Le expliqué que el nombre tenía significado para mí, que lo había elegido desde niña, que no era negociable. Y Sandra dijo algo que se me quedó grabado. A veces las mamás cambian de idea en el parto. Mejor que tengas opciones. No le di importancia en ese momento, pero debí hacerlo, porque ella no estaba dando opciones. Estaba dejando una advertencia. La caída antes del caos. Casi al final del embarazo, yo estaba agotada. Mi cuerpo dolía, mis emociones estaban mezcladas, y Sandra aparecía con más frecuencia. La última vez antes del parto llegó con una carpeta plastificada, sí, plastificada, con nombres más adecuados. Yo te estoy ayudando, dijo mientras me la ponía en las manos. No es tu culpa que no tengas mucha imaginación. Y ahí lo supe. Sandra no estaba aconsejando, ni opinando, ni proponiendo. Estaba planeando. Nunca supe lo que era el miedo real hasta ese día. El parto no se pareció en nada a esas escenas tranquilas que ves en las películas donde la mamá sonríe con lágrimas perfectas y el bebé sale como si hubiera estado esperando su turno en una fila. Mi realidad fue otra. Llegué al hospital con un dolor que me partía en dos. Mi esposo estaba nervioso, pero intentando ser fuerte. Me agarraba la mano diciendo que todo estaría bien, que pronto conoceríamos a Emilio, que imaginara su carita, su llanto, sus manos pequeñitas. Yo solo respiraba como podía. Al entrar a la sala de partos, me inundó la sensación de no tener control. La luz blanca, el olor a desinfectante, las voces, los pasos rápidos, el frío, todo parecía más fuerte, más grande, más invasivo. Las contracciones se hicieron más intensas. Luego vino lo peor. Yo no progresaba. Horas, horas y horas. Yo gritaba. Me retorcía. Perdía el aliento. Mi esposo me hablaba, me acariciaba el cabello, me decía ya casi, aunque no teníamos idea de cuándo sería casi. Mi mundo se convirtió en: respira, empuja, otra vez, no te rindas, falta poco. Pero yo sentía que me estaba partiendo el alma. Después de más de 15 horas, mi cuerpo ya no reaccionaba. Tenía la vista nublada, las manos entumidas y sentía que el hospital entero giraba alrededor de mí. Me pusieron más analgesia porque no soportaba el dolor. Ahí fue cuando empecé a perder claridad. No estaba dormida, pero tampoco despierta. Era como flotar en un sueño borroso. Y en medio de ese estado, escuché algo. El llanto. El primer llanto de mi hijo. Y aunque estaba débil, lloré también. Mi esposo se acercó, me tomó de la cara y me dijo: amor, es hermoso. Es nuestro Emilio. Esa frase, nuestro Emilio, me dio una paz momentánea. Sentí que todo había valido la pena. El bebé fue llevado a limpiarlo y revisarlo. Yo ya no tenía energía. Me quedé dormida sin poder sostener a mi hijo por primera vez. Sin poder tocarlo. Sin poder decir nada. Me venció la medicina y el agotamiento. Pero incluso dormida, yo escuché la puerta. Después me enteré de que mi esposo salió a avisarle a la familia. Quería llamarlos, mandar una foto, compartir la noticia. Y en ese momento, justo en el peor instante posible, entró ella. No sé cómo explicarlo. Yo estaba medio consciente, como en un sueño donde escuchas cosas a distancia pero no puedes moverte. No puedes gritar. No puedes defenderte. Escuché su voz antes de verla. ¡Ay, por fin llegaste, mi niño precioso! Sandra. Esa voz empalagosa y superior que tanto conocía. Pude abrir apenas los ojos y vi una silueta acercarse a la cunita del bebé. Era ella. Sentí una punzada en el pecho. Intenté moverme, pero no podía ni levantar el brazo. Algo dentro de mí sabía que no estaba ahí para ayudar. Y entonces, la enfermera entró. Escuché cuando dijo: disculpen, necesito anotar el nombre del bebé para el registro inicial. ¿Cuál será? Intenté hablar. Intenté gritar. Intenté decir Emilio. Pero mi voz salió como un susurro roto. Emi.
Sandra me miró. Sonrió con esa sonrisa que yo conocía. Esa sonrisa que decía, lo voy a hacer. Y no puedes detenerme. Y con la tranquilidad más escalofriante del mundo, respondió. El bebé se va a llamar Gael Antonio. La enfermera empezó a escribir. Yo sentí un golpe en el estómago más fuerte que cualquier contracción. Quise incorporarme. Quise arrancar ese papel. Quise gritar su nombre real. Pero apenas pude mover un dedo. Mi garganta estaba cerrada. Mi cuerpo estaba inmóvil. Mi mente estaba atrapada viendo cómo alguien se llevaba algo que yo había soñado toda la vida. Sandra se acercó a mí y me dijo en un susurro que jamás olvidaré. Tranquila. Te hice un favor. Emilio no le iba. Gael es mejor. Su futuro se verá más fuerte. Y salió de la habitación como si nada. Yo lloré sin poder moverme. Lloré de rabia, de impotencia, de dolor, de miedo, de saber que había fallado en proteger incluso lo básico. Mi hijo, mi bebé, mi primer hijo, ya tenía un nombre, pero no el mío. Un nombre decidido por alguien que ni siquiera había sudado una gota por traerlo al mundo. Alguien que no sabía lo que significaba ese nombre para mí. Alguien que siempre quiso imponerse. Yo no sé cuánto tiempo estuve así, llorando sin control, sin poder pedir ayuda. No sé cuánto tiempo pasó hasta que mi esposo regresó. Solo sé que cuando él leyó la ficha, el infierno empezó. El día del parto no fue como lo imaginé durante 9 meses. No hubo calma, ni música suave, ni esa sensación de ya casi lo conozco que muchas mamás describen. Mi parto fue una mezcla de dolor, miedo y de pronto, silencio. Un silencio que no venía de la sala, sino de mí. Todo empezó a las 4:17 de la mañana. Un dolor que subió desde mi espalda baja hasta mi pecho, como una ola que se tragaba el aire en mis pulmones. Mi esposo intentó llevarme al hospital lo más rápido posible, pero entre contracción y contracción solo recuerdo luces borrosas, mi respiración entrecortada y la voz de Sandra en altavoz diciendo: «Estoy llegando al hospital, no empiecen sin mí». Como si fuera una película donde ella era la protagonista. Cuando llegamos, no sé en qué momento me pusieron en silla de ruedas. Sentía que mi cuerpo estaba dividido en dos, el que sufría y el que intentaba mantenerse consciente. Me metieron al área de trabajo de parto y ahí todo ocurrió demasiado rápido. Demasiado. No sé si fue el cansancio, la presión arterial, la analgesia o una combinación fatal, pero antes de entender qué estaba pasando, escuché a una enfermera decir: «Se nos está desmayando». Mi esposo gritó mi nombre. Yo intenté responder, pero la voz no me salió. Todo se volvió blanco, luego negro. Cuando desperté, el mundo era un zumbido lejano. Tardé segundos en reconocer dónde estaba. No sentí mis piernas. No sabía si el bebé ya había nacido. No sabía si estaba bien. No sabía nada. Intenté hablar, pero la garganta se me cerró. Fue una enfermera la que me tomó la mano y dijo: «Felicidades, mamá. Todo salió bien. ¿Quiere ver a su bebé?». Mi corazón se apretó. «Sí», susurré. Fue entonces cuando escuché la voz que se convirtió en mi pesadilla. «Aquí está. Nuestro pequeño Sebastián». Era Sandra. Sonaba orgullosa, triunfante, como si hubiera ganado algo. Mi esposo estaba ahí, pero no hablaba. Tenía la mirada baja. La enfermera sonrió. «¿Sebastián? Nombre bonito. ¿Ya registrado entonces?». «Sí», contestó Sandra antes de que yo pudiera reaccionar. «Ya está anotado». Lo decidimos mientras ella dormía, para avanzar el papeleo. Mi cuerpo seguía adormecido. Mi mente no. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. ¿Qué? Apenas pude decir: «No, ese no es su nombre. Emilio, se llama Emilio». Sandra se acercó a la cama, me palmeó el hombro y dijo con esa voz dulzona que me heló la sangre: «Ay, no te preocupes por eso, estás muy débil. Hicimos lo correcto. Sebastián es mejor. Es parte de nuestra tradición. Además, tú no estabas en condiciones para decidir nada». Mi esposo intentó tocarme la mano. Se la retiré, porque en ese momento comprendí que durante mi silencio,
Alguien más decidió por mí. Y ese alguien había sido ella. En la sala de partos. En mi momento más vulnerable. Con mi hijo recién nacido. El bebé lloraba en brazos de Sandra. Su voz se mezclaba con el pitido de máquinas, el olor a desinfectante y el eco de mis propios latidos acelerados. Yo quería levantarme, gritar, arrebatarle a mi hijo, corregir el nombre, pero mi cuerpo no respondía. Mi voz era apenas un hilo roto. Ese fue el momento exacto en el que entendí. No fue un error. Fue un acto de poder. Una invasión. Un robo. El primer robo del que sería mi propio hijo. Y yo acababa de despertar en la escena del crimen sin tener fuerzas para defenderme. No sé cuánto tiempo pasó desde que desperté hasta que finalmente pude mantener los ojos abiertos sin que todo me diera vueltas. Podrían haber sido minutos o tal vez una hora. El tiempo dentro de una sala de recuperación siempre parece un sueño borroso, pero yo estaba despierta, demasiado despierta para lo que estaba pasando. Mi hijo estaba en los brazos de Sandra, y cada vez que ella lo miraba, repetía, «Mi pequeño Sebastián, ay, pero qué bonito nombre te pusimos, ¿verdad?» Le pusimos, como si hubiera tenido derecho, como si yo no existiera. Una parte de mí quería creer que mi esposo detendría aquello, que levantaría la voz, que le diría a su hermana que ese no era el nombre de nuestro hijo. Pero él estaba ahí, mudo, pálido, sin atreverse a levantar la mirada, como si también él hubiera caído en el encantamiento de Sandra. Yo no podía mover las piernas, ni sentarme, ni extender los brazos para pedir a mi bebé. Solo podía escuchar. Y cada vez que Sandra decía Sebastián, me dolía más que la propia cesárea. Cuando por fin lograron estabilizarme, una enfermera intentó entregarme a mi hijo. Sandra se adelantó. No, todavía no. Ella no puede cargarlo, está débil. Yo la miré con un odio que me quemó el pecho. Quise gritarle, suéltalo, dámelo. Es mío, no tuyo. Pero mi voz salió quebrada. Dámelo, yo puedo. Sandra se inclinó hacia mí, acercándose tanto que pude oler su perfume. Ese olor dulce que siempre detesté. No te preocupes. Yo lo cargo mientras te recuperas. Además, Sebastián está muy tranquilo conmigo. No sé qué me dolió más, que no me lo diera, o que pronunciara ese nombre como si fuera hecho a su medida. En ese momento entró la pediatra para revisar al bebé. «¿Y este guapito es Sebastián, verdad?», preguntó revisando su brazalete. Sandra asintió como si fuera su madre. Yo, todavía mareada, dije, no es, ese no es su nombre. La pediatra me miró con extrañeza. ¿No? Pero en la hoja de registro interno dice aquí Sebastián. Lo anotaron hace rato, ¿no es correcto? Mi esposo tragó saliva. Mi corazón se detuvo. Fue un malentendido, dijo él por fin, pero con una voz tan baja que apenas era un murmullo. Sandra lo interrumpió antes de que pudiera continuar. No, doctora, está bien. La mamá está muy alterada por la anestesia. El nombre es Sebastián. Todos estamos de acuerdo. Yo sentí que algo dentro de mí se rompía. No un hueso. No un músculo. Algo más. Algo que solo una madre entiende cuando le arrebatan una decisión que debía ser suya. No. Logré gritar, aunque sonó débil. Se llama Emilio. La pediatra me observó con una mezcla de incomodidad y alerta. Claramente no sabía qué creer. ¿Quieres que lo cambiemos en el registro interno?, preguntó con cautela. Yo asentí con todas mis fuerzas. Ese gesto me costó el alma. Pero entonces, Sandra dijo lo que terminó de oscurecerlo todo. Doctora, ¿podemos hablar afuera un momento? La pediatra salió con ella. Mi esposo también salió. Yo me quedé sola en la cama, sin poder moverme, con mi bebé a 1 metro de distancia en brazos de una mujer que estaba decidiendo su identidad sin mi consentimiento. Los minutos sin ellos fueron eternos. Mi cabeza daba vueltas. Intenté estirar la mano hacia mi hijo, pero mi cuerpo no respondía. Sentía una mezcla de impotencia y rabia que me presionaba el pecho como si fuera a romperme las costillas desde dentro. Cuando finalmente regresaron, la pediatra se veía seria. Bueno, dijo,
Entiendo que están todos muy estresados. Hablaremos del nombre más tarde. Lo importante ahora es la recuperación de la mamá y del bebé. Más tarde. Más tarde. Era como oír una sentencia. Sandra sonrió como si hubiera ganado. Y siguió llamándolo Sebastián durante todo el día, asegurándose de que cualquiera que entrara al cuarto lo escuchara. Sebastián necesita esto. Sebastián tiene hambre. Sebastián va a ser un niño fuerte. Y cada vez que lo decía, lo hacía un poco más real, un poco más oficial, un poco más difícil de borrar. Esa noche, cuando por fin pedí a mi esposo que hablara conmigo a solas, él cerró la puerta, respiró hondo y dijo la frase que mató la poca paciencia que me quedaba. Amor, tal vez deberíamos considerar ese nombre. Mi hermana solo quiere. ¿Qué quiere? Lo interrumpí. ¿Quiere ser la mamá? ¿Quiere decidir por mí porque estaba inconsciente? ¿Quiere apropiarse de mi hijo? Él bajó la mirada, tal como lo había hecho en la sala de recuperación, como un niño regañado e incapaz de enfrentar la verdad. Fue allí, en ese momento, que entendí algo más profundo. Mi cuñada no solo había elegido un nombre, había tomado control, y él la estaba dejando. No sabía aún cómo, pero juré que no iba a permitir que mi hijo creciera con un nombre que no era el suyo, ni bajo la sombra de una mujer que creía tener derecho sobre él. Y esa promesa me llevó a enfrentar lo que vendría después. Lo más duro, lo más inesperado, lo que fracturaría a toda la familia. La mañana después del parto fue peor que el día anterior, no por el dolor físico, sino porque cada vez que una enfermera entraba al cuarto decía, ¿y cómo sigue Sebastián? Era como si ese nombre se hubiera impregnado en las paredes, en las sábanas, en el brazalete del bebé, en el aire mismo. Un nombre que insistía en existir a pesar de que yo nunca lo había elegido. Mi hijo estaba en la cuna transparente junto a la cama. Cada vez que lo veía, mi corazón decía Emilio. Pero al mismo tiempo, las voces alrededor decían Sebastián. Era como si hubiera dos realidades peleando dentro de mí, un nombre que me pertenecía, y un nombre que me habían robado. A media mañana entró la enfermera encargada de la documentación del hospital. Traía papeles, pluma y un formulario. Bien, mamá, me dijo, necesito confirmar el nombre del bebé para el acta hospitalaria. Luego ustedes llevan este papel al registro civil. Aquí dice Sebastián. ¿Deseas mantenerlo así o cambiarlo? Mi corazón dio un vuelco. Esa era mi oportunidad. La puerta que necesitaba abrir. Quiero cambiarlo, dije. Su nombre es Emilio. La enfermera sonrió, como si la conversación fuera la cosa más normal del mundo. Perfecto, lo corrijo enseguida. Yo respiré aliviada por primera vez desde que desperté del desmayo. Pero en cuanto la enfermera empezó a escribir, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Era Sandra. Traía un café en la mano, el teléfono en la otra, y una energía como si hubiera entrado a una sala de juntas para dirigir una empresa. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó a la enfermera, con una sonrisa falsa. Corrigiendo el nombre, respondió ella. La mamá quiere que sea Emilio. Sandra soltó una risa seca. Ay, no. Emilio fue solo un nombre temporal. El definitivo es Sebastián. Todos ya nos acostumbramos, ¿verdad? Volteó hacia mi esposo, que acababa de entrar detrás de ella. Yo lo miré fijo. Él sabía la verdad. Sabía lo que queríamos desde antes que la pesadilla comenzara. Sabía que ese nombre era importante para mí, pero también sabía que su hermana no iba a dejarlo en paz. Amor, comenzó, solo digo que... No, lo interrumpí. No vamos a discutir esto más. El nombre es Emilio. Sandra avanzó hacia la enfermera como si fuera su jefa. No mueva nada. La mamá todavía está hormonal y confundida. Yo soy la tía, estuve aquí todo el tiempo, y el nombre acordado es Sebastián. La enfermera nos miró a los tres, incómoda, atrapada en medio de un huracán familiar que no era su problema. Necesito que uno de los padres me lo confirme, dijo con prudencia. La madre lo confirma, respondí. Ya lo dije. Sandra apretó los dientes. Pero el padre puede confirmarlo también. Él también tiene derecho,
Lo dijo con un tono venenoso disfrazado de amabilidad. El silencio que siguió fue el más pesado de toda mi vida. Mi esposo tenía dos caminos: elegirme a mí, o elegirla a ella. Y eligió la cobardía. Yo creo que deberíamos dejarlo como Sebastián, dijo en voz baja. Un sonido se me escapó del pecho. No era llanto. No era grito. Era algo más desgarrado. Sandra sonrió. La enfermera se quedó paralizada. Listo, dijo Sandra, no hay nada más que discutir. Pero no. Yo no iba a aceptar eso. Me incorporé con todo el dolor de la cesárea ardiendo en mi abdomen. Cada centímetro dolía, pero aún así me levanté un poco de la cama, agarrándome del barandal. Mi hijo se llama Emilio, dije, mirándolos a los dos. Y cuando lo registren oficialmente, yo voy a firmar. No tú, Sandra. Yo. Sandra entrecerró los ojos. ¿Vas a empezar una guerra por un nombre? ¡Qué dramática eres! No es un nombre, respondí. Es mi hijo. Y tú estás actuando como si fuera tuyo. Mi esposo intentó intervenir. Amor, cálmate. No me calmo, le dije. Estoy en una cama sin poder moverme y aún así tengo más fuerza que ustedes dos juntos. La enfermera finalmente habló. Voy a dejar el formulario aquí. Cuando estén listos, uno de los padres puede llenarlo. Saldré para que platiquen. Cuando la puerta se cerró, Sandra se cruzó de brazos. Mira, si quieres llamarlo Emilio en tu casa, hazlo. Pero legalmente será Sebastián. Ya toda la familia lo sabe. Ya le compramos cosas personalizadas. No lo vas a cambiar solo porque estás sensible. Mi esposo no dijo nada. Otra vez. Mi voz temblaba, pero no de miedo, de rabia. A mi hijo no le van a poner un nombre que yo no elegí. No importa cuántas playeras bordadas tengas con tu tradición familiar. Sandra dio un paso hacia mí, bajando la voz como si estuviera revelando un secreto. No deberías haber dejado todo en manos de otros si querías que te respetaran. Eso fue suficiente. Sal de mi cuarto, le dije. Ella abrió la boca para responder algo, pero mi esposo la sacó suavemente, intentando evitar un escándalo. La puerta se cerró, y me quedé sola, con un formulario en la mesa, con un bebé dormido respirando suave en la cuna, y con un dolor que ya no venía de la herida de la cesárea, sino de la herida que Sandra había abierto en mi maternidad. Ese día entendí que lo que estaba pasando no era un malentendido, era una batalla por territorio, y yo estaba recuperando el mío, centímetro por centímetro. El cuarto se volvió un campo de silencio después de que Sandra salió, pero yo sabía que lo que venía sería peor. Mi esposo no tardó en regresar. Entró despacio, como un niño que sabe que hizo algo imperdonable. Yo no lo miré. No quería que su silencio se mezclara con el mío. Amor, susurró, ¿podemos hablar? No, respondí sin fuerza. Porque cuando era el momento de hablar, tú te quedaste callado. Él se sentó en la silla junto a la cama. Se inclinó hacia mí, pero retrocedí. No quería su consuelo, quería su acción. Y él había elegido a su hermana. Sandra no lo hizo con mala intención, dijo él. Me reí, o algo que se pareció a una risa amarga. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué fue? ¿Un hobby? ¿Una travesura? ¿Un vamos a ver si la mamá ni se da cuenta? Solo quería ayudar, insistió. ¿Ayudar? Lo miré por fin. ¿O controlar? Él bajó la mirada. Otra vez. Como si fuera la única reacción que conocía. A media tarde, yo logré ponerme de pie por primera vez desde la cesárea. Dolió como si me abrieran de nuevo, pero necesitaba moverme. Necesitaba demostrar que podía, que no era la madre débil que ellos se estaban pintando. Una enfermera me acompañó al baño. Cuando regresé, algo estaba raro en el cuarto. Mi esposo estaba guardando papeles. Rápido. Demasiado rápido. ¿Qué es eso? Pregunté. Nada, solo documentos del hospital, respondió sin voltear. Dámelos. Amor, no es nada. Extendí la mano. Dámelos. Cuando me los pasó, supe de inmediato lo que había ocurrido. Era el formulario del acta hospitalaria.
Pero ya estaba llenado, con letra firme, con tinta azul, y decía: nombre del bebé, Sebastián A. apellido. Mi visión se nubló. No supe si por dolor, por enojo o por traición. ¿Qué es esto?, pregunté, intentando mantenerme de pie. Amor, escucha, es que Sandra dijo que... ¿Sandra? Lo interrumpí. ¿Otra vez Sandra? ¿Me estás diciendo que ella llenó el nombre de mi hijo mientras yo estaba en el baño? Él tragó saliva. Yo firmé también. Mi corazón se hundió como si alguien lo hubiera dejado caer desde un puente. ¿La ayudaste? Solo quería evitar un problema. Tú estabas muy cansada. Ella dijo que... ¿Qué? Dije en un tono roto, ¿que yo no merecía ponerle nombre a mi propio hijo? ¿Que ella tenía más derecho que yo? Él no respondió. No tuvo valor. Y esa fue la última grieta que necesitaba para romperse algo irreparable entre nosotros. Me fui directo a la cuna del bebé. Lo tomé en brazos, aunque me doliera, aunque sintiera que cada punto de la cesárea se me tensaba. Lo abracé fuerte, como si pudiera protegerlo del mundo entero y de la familia que intentaba reemplazarme. Mi amor, susurré contra su cabecita tibia. Tú eres Emilio. Tú siempre vas a ser Emilio. No importa lo que intenten hacer. Sandra entró al cuarto justo entonces, con bolsas de regalos y una sonrisa como si fuera la madrina oficial de una ceremonia que ella misma inventó. Ya llegué, anunció. Te traje unos trajecitos bordados para Sebastián. Mira qué lindos. Los dejó sobre el sillón. Todos decían Sebastián en letras elegantes. Yo seguía cargando a mi bebé. No la miré. Sandra, dije con un tono frío que ni yo sabía que tenía. Ya basta. Ella parpadeó, sorprendida. ¿De qué hablas? Te dije que salieras de mi cuarto. Y no te autorizo a entrar sin tocar. Tampoco te autorizo a ponerle nombre a mi hijo. Tampoco te autorizo a tomar decisiones por mí. Se acabó. Mi esposo apretó los labios, nervioso. Sabía que el volcán estaba explotando. Ay, por Dios, dijo Sandra, estás exagerando. Es solo un nombre. No, contesté. Es mi hijo, mi embarazo, mi parto, mi cuerpo, mi decisión. Ella rodó los ojos. ¿Otra vez lo mismo? De verdad, qué dramática. Me acerqué lo suficiente para que me viera los ojos. Esos ojos que ella siempre había subestimado. Lárgate. No quiero más tu tradición. No quiero más tus decisiones. No quiero más tu nombre. Y no quiero más tu presencia aquí. Sandra abrió la boca para gritar algo, pero justo entonces entró la enfermera con una carpeta. Perdón, mamá, me dijo, vengo por la firma final del acta hospitalaria. ¿Deseas mantener el nombre que aparece o quieres corregirlo antes de que se envíe? Sandra se adelantó. Ya está listo. Es Sebastián. Yo respiré hondo, profundo, fuerte, y dije, con toda la calma del mundo, quiero corregirlo. El nombre de mi hijo es Emilio, y yo voy a firmar. Sandra se quedó congelada. Mi esposo se levantó, asustado. La enfermera me pasó la carpeta. Y ahí, con las manos temblando, con el bebé en brazos, con el dolor de la cesárea quemando, firmé el documento. Sandra soltó un ¿qué demonios haces? Ya estaba acordado. Yo soy la mamá, respondí. Y tu opinión no tiene ningún valor legal ni emocional aquí. La enfermera selló el papel frente a todos. Un sello seco, fuerte. Emilio. Por primera vez en días, sentí paz. Pero la guerra apenas estaba empezando. Porque Sandra no iba a aceptar su derrota tan fácil. Y lo que vino después fue mucho peor de lo que imaginé. Nunca pensé que el lugar donde por años se habló de cosas tan simples, que cenar, que pagar, que falta en el refri, se convertiría en el escenario donde mi vida emocional se partió en dos. Pero ese día, la cocina dejó de ser cocina. Se volvió confesionario, campo de batalla, y testigo silencioso de la verdad que yo no pedí. La mañana tensa. Llevábamos días sin hablar bien. Mi esposo y yo estábamos juntos en la misma casa,
pero parecía que nuestras voces se movían por universos distintos. Hasta que esa mañana, mientras preparaba agua caliente para mi té, lo escuché entrar. Ni siquiera me volteé. Estaba exhausta emocionalmente, hinchada por el embarazo y harta de ser la que siempre tenía que mantener todo en orden emocional. ¿Podemos hablar?, preguntó él, quedándose de pie junto a la puerta, como si no supiera si tenía permiso de entrar. ¿De qué, exactamente?, respondí sin levantar la vista. De lo del nombre, dijo en un susurro. Y ahí, mi cuerpo entero se tensó. El tema prohibido. El tema que su familia había vuelto un circo. El tema que me había arrancado la paz. La confesión inesperada. Mira, empezó él, necesito decirte algo que no sabía cómo decir antes. Yo dejé la cuchara sobre la barra. El sonido metálico fue tan fuerte en ese silencio que me hizo sobresaltar. ¿Qué hiciste ahora?, pregunté, pero en mi voz ya había una mezcla de cansancio y resignación. No fui yo, dijo, mirando hacia el piso. Fue mi mamá. Y ahí, mi corazón dio un vuelco. ¿Tu mamá qué?, pregunté, tratando de no saltar a conclusiones. Él respiró hondo, como si estuviera a punto de tirar una bomba. Ella le dijo a mi hermana que podía escoger el nombre, que ya estaba de acuerdo conmigo, que tú eras muy sensible con el tema y que lo mejor era que se adelantara para evitar discusiones. Me quedé completamente en silencio. Sentí el calor subirme por el rostro, esa sensación de injusticia que se siente física, como un golpe desde adentro. ¿Tu mamá?, repetí, pero mi voz se quebró. Yo nunca lo aprobé, insistió él, levantando las manos como si necesitara defenderse. Ni siquiera sabía que lo habían anunciado. Me enteré el mismo día que tú. Y entonces lo vi. De verdad lo vi. Su cara no era defensiva. Era culpable, sí, pero también dolida, asustada, cansada. Y ahí entendí algo terrible. Él también estaba atrapado entre dos mundos. El nuestro y el de su familia. La rabia por fin encontró salida. ¿Y por qué no dijiste nada?, pregunté, sintiendo como por fin se rompía esa presa interna que había retenido lágrimas durante semanas. Porque si les llevaba la contraria iba a explotar todo, dijo él. Y tú estabas muy estresada ya. Pensé que se iba a arreglar solo. ¿Arreglar?, me reí, pero fue una risa amarga, rota. ¿Que tu mamá decida por mí el nombre de mi hijo? ¿Que tu hermana lo anuncie como si yo fuera un útero rentado? ¿Que tú te quedes callado viendo cómo me pasan por encima? Él cerró los ojos, como si cada palabra fuera una bofetada. No quería hacerte daño, susurró. Pues lo hiciste. La frase salió sola, sin filtro, sin suavizar, cruda, la verdad detrás del nombre. Entonces, él dijo algo que me dejó helada. El nombre que escogió mi hermana era el que mis papás querían ponerte a ti si hubieras sido parte oficial de la familia desde el inicio. Yo parpadeé. ¿Qué estás diciendo? Mi mamá siempre pensó que te casaste conmigo sin ganártela. Que nunca te esforzaste por conectar con ella. Que no respetaste las tradiciones. Que creciste lejos de ellos, con otra educación. Y que ella tenía derecho a reclamar algo del bebé. Y ahí entendí todo. No era el nombre. No era la emoción. No era cariño por el bebé. Era control. Era marcar territorio. Era una forma de decir: este bebé también es mío. Yo decido. El silencio que dolió más que el grito. Me apoyé contra la barra porque sentí que las piernas se me aflojaban. Entonces, respiré temblando. No fue un malentendido. No, admitió él, bajando la mirada. Fue planeado. Ahí lloré. No un llanto escandaloso. No grité. No reclamé. Solo lloré. Lágrimas silenciosas que caían sin control. Perdóname, dijo él, acercándose. Voy a arreglarlo. Te lo juro. Voy a hacerlo. Pero ya no era un simple arreglo. Algo se había roto. Algo más profundo. La confianza. El inicio del levantamiento. Ese mismo día tomé una decisión silenciosa. Si su familia había decidido jugar con mi maternidad,
Yo también iba a jugar mis cartas. Y esta vez no iba a ser la mujer paciente que se queda callada para no causar problemas. Iba a ser la mamá que defendía a su hijo. Y que dejaba claro que su bebé no era un trofeo familiar. Ni un juguete. Ni un símbolo. Ese fue el día en que dejé de tener miedo de enfrentar a su familia. Y el día en que ellos dejaron de tener control sobre mí, aunque aún no lo sabían. Si alguien hubiera pasado por fuera de nuestra casa aquella tarde, habría pensado que estábamos organizando algo simple. Una comida familiar, una plática inocente, tal vez hasta un anuncio bonito. Pero por dentro, yo estaba preparando otra cosa. Una declaración de guerra. Silenciosa, educada, pero guerra. No porque quisiera conflicto, porque ya era inevitable. Y porque entendí que, si no ponía un límite ahora, mi maternidad sería arrebatada pedazo por pedazo hasta que ya no quedara nada mío. El mensaje que encendió la chispa. Todo empezó cuando mi teléfono vibró. Era mi cuñada. Oye, pasaremos hoy para ver cómo vas. Llevo la cobijita bordada con el nombre 2 corazones. Ese emoji. Esa confianza indebida. Ese descaro. Sostuve el teléfono en mi mano durante varios segundos, sintiendo como la indignación me subía como una ola caliente. No respondí. No tenía que hacerlo. Porque ya sabía que vendrían igual. Y esta vez, yo no iba a recibirlos con sonrisa incómoda, ni a quedarme de brazos cruzados mientras trataban mi embarazo como si fuera un proyecto familiar compartido. La preparación del campo. Me senté en la sala, respirando profundo, una mano en mi vientre. Mi bebé se movió, como si entendiera el ambiente tenso en mí. No te preocupes, le susurré. Te voy a defender. A partir de ahora, siempre. Cuando mi esposo bajó las escaleras, me vio con expresión decidida y una calma que no había tenido antes. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí. Pero hoy, no voy a dejar pasar nada. Él tragó saliva. Van a venir, ¿verdad? Asentí. Y cuando lleguen, vamos a hablar los tres. Sin excusas. Y vas a estar de mi lado. No lo dije como amenaza. Lo dije como un hecho. Una necesidad. Él respiró hondo, pero asintió. Estoy contigo. De verdad. Esa fue la primera vez en semanas que sentí que él me veía, no como la embarazada sensible, sino como la mujer que estaba reclamando su lugar. La llegada. A las 6:08 de la tarde escuchamos el golpe seco. Tocaron la puerta sin delicadeza, como quien llama a su propia casa. Mi esposo abrió. Ahí estaban. Su mamá, con esa cara de yo sé cómo funciona el mundo y tú no. Su hermana, abrazando una cobijita blanca bordada con el nombre no autorizado. Su papá, que venía por compromiso, mirando al piso para evitar conflictos. Todos pasaron sin esperar invitación. Mi suegra me vio y sonrió con esa sonrisa falsa, cargada de superioridad. «Ay, por fin verte más repuesta», dijo. «Ya te hacía falta que viniéramos a consentirte». Yo solo la miré. No dije nada. Y ese silencio le dolió más que cualquier comentario. El despliegue del regalo. Mi cuñada levantó la cobijita con orgullo. «Mira. ¿A poco no está preciosa?» Mandé bordar el nombre con hilo dorado, porque siento que así se ve más real, más oficial. Real. Oficial. Como si ella fuera quien firmaba mi parto. La cobija tenía el nombre enorme. Grande. Invadiendo toda la tela. Mi suegra la tocó con nostalgia. «Qué emoción ver el primer recuerdo del bebé con su nombre», dijo, recalcando su, como quien marca propiedad. Y ahí fue cuando supe que era el momento. Mi voz al fin apareció. Me levanté despacio. No grité. No temblé. No lloré. Simplemente hablé. Ese no es el nombre de mi hijo. Las tres se quedaron congeladas. Mi cuñada parpadeó, sorprendida. ¿Cómo que no? Pero si ya lo anunciamos. Ya está dicho, ya está compartido en la familia. Y no lo debiste anunciar, interrumpí. Porque no tenías permiso. Porque no eres la mamá. Porque no es tu hijo. Mi suegra frunció el ceño, esa expresión que usaba cuando sentía que alguien le desobedecía. A ver, hija,
Creo que estás reaccionando de más. La niña solo quiso ayudar. Tú últimamente andas muy sensible. Me acerqué un paso. Mi voz salió firme, cortante. No me digas niña. No minimices lo que siento. Y deja de usar mi embarazo como excusa para justificar que pasen sobre mí. Mi suegra abrió la boca, pero yo seguí sin darle espacio. Elegir el nombre es algo íntimo, personal, y corresponde a los padres. A nosotros. No a ustedes. Mi cuñada murmuró. Pero es que yo pensé que... No pensaste. Actuaste. Decidiste por encima de mí. Y no solo eso, me borraste. Ahí mi suegra intervino. No te borramos. Solo quisimos. No, dije, levantando la mano. Ustedes quisieron apropiarse. Marcar territorio. Y eso se acabó hoy. Y entonces, él habló. Mi esposo avanzó y se colocó a mi lado. No detrás. No a unos pasos. A mi lado. Mi mamá, mi hermana, dijo con un tono serio que rara vez usaba, ustedes se equivocaron. Y no voy a permitir que vuelvan a hacer algo sin nuestro consentimiento. Mi suegra lo miró como si no lo reconociera. ¿Tú también? ¿Ahora resulta que ella te manipula? Mi esposo apretó la mandíbula. No. Ella me abrió los ojos. Silencio. Pesado. Incómodo. Grotesco. Mi cuñada dejó de abrazar la cobija como si de pronto pesara toneladas. El límite final. El nombre lo decidiremos nosotros dos, dije señalando a mi esposo. Nadie más. Y si vuelven a anunciar algo sin permiso, a compartir cosas que no deben, o a tomar decisiones que no les corresponden. Respiré profundo. No volverán a saber nada del embarazo. 1 segundo. 2. 3. La cara de mi suegra cambió de color. Mi cuñada se mordió el labio. Mi suegro finalmente levantó la mirada. Y por primera vez desde que los conocía, me tuvieron miedo. No miedo de mí, como persona. Miedo de perder acceso al bebé. La retirada. Mi suegra tomó su bolso, alzando la barbilla como si aún le quedara orgullo. Pues parece que aquí ya no somos bienvenidos, dijo. Si respetan los límites, sí, respondí. Mi cuñada bajó la cobija sin decir nada. Salieron sin despedirse. La puerta se cerró. El silencio se quedó. Yo respiré. Mi esposo me tomó la mano. Lo hiciste increíble. Y ahí, sin lágrimas, sin drama, supe que algo fundamental había cambiado. Por primera vez. Ya no era yo contra su familia. Era nosotros contra quien intentara cruzar la línea. Pensé que después de poner límites tan claros, habría silencio. Que la familia de mi esposo se tomaría un tiempo para procesarlo, para respirar, para entender. Me equivoqué. Lo que ocurrió después fue un contraataque. Uno disfrazado de preocupación. Tradiciones. Y lo hacemos por tu bien. Pero todos los mensajes tenían el mismo fondo. Castigarme por haber dicho no. El mensaje que empezó la tormenta. 3 días después de la reunión, mi suegra me escribió. Creo que estás pasando por un momento muy inestable emocionalmente. Hablamos entre varios y decidimos que lo mejor es intervenir antes de que pongas en riesgo tu embarazo. Intervenir. Esa palabra me dio náuseas. Me quedé mirándola en la pantalla, con el corazón latiendo en el pecho como un tambor de guerra. ¿Quiénes eran varios? ¿Por qué hablaban de mí como si fuera una paciente mental? ¿Y qué significaba para ellos intervenir? Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Hablé con tu mamá y coincidimos. Necesitas apoyo. Vamos a pasar mañana para ayudarte a poner orden. Ahí sentí cómo me ardía la sangre. Hablaron con mi mamá. Sin permiso. Sobre mí. Y por primera vez en mi vida, sentí miedo real de perder control de mi maternidad. Mi mamá me llamó. A los 2 minutos sonó mi celular. Era ella. Mi amor, tu suegra me marcó, dijo con voz tensa. Me dijo que estabas sensible, que llorabas, que no dormías, que estabas tomando decisiones impulsivas. Cerré los ojos. Mi suegra había construido una narrativa completa para desacreditarme. Sí, me lo imaginé,
dije. ¿Le creíste? Mi mamá guardó silencio. Luego dijo, no del todo, pero tampoco entiendo qué está pasando. ¿De verdad estás tan mal? Respiré profundo. No, mamá. Estoy defendiendo el nombre de mi hijo. Nada más. Mi mamá suspiró, cansada. Pues tu suegra me pidió que te ayudara, que hiciéramos equipo para convencerte. Ahí lo entendí. No era preocupación. Era manipulación. Envoltura de amor. Y se estaba expandiendo rápido. La noche en que planeamos defendernos. Cuando mi esposo llegó del trabajo, lo esperé en la sala con los mensajes abiertos. Él los leyó, y se quedó helado. ¿Intervenir? Repitió. ¿Hacer equipo con tu mamá? ¡Qué mierda! Yo asentí. Quieren aislarme. Quitarme credibilidad. Hacer parecer que soy inestable para quedarse con decisiones del bebé. Mi esposo se sentó junto a mí, frotándose el rostro. Mi mamá, dijo en un susurro, no tiene límites. Nunca los tuvo. Y tú sí los tienes ahora, respondí, tomándole la mano. Necesito que seas fuerte conmigo, porque mañana van a venir los dos bandos. Y no quiero que me dejen sola. Él levantó la cabeza. No te voy a dejar sola. Ya no. Y ahí, por primera vez, sentí que estábamos listos. Listos para enfrentar lo que viniera. El día de la intervención. A las 11:04 de la mañana tocaron la puerta. Esta vez, suave, hipócrita. Mi mamá, mi suegra, mi cuñada, mi suegro atrás, otra vez acompañando. Y para sorpresa de todos, una tía de ellos. Sí, trajeron refuerzos. Mi casa se llenó de un aire frío, denso. Mi suegra empezó a hablar como si fuera terapeuta. Hija, queremos ayudarte. Sabemos que estás pasando por un momento difícil. El embarazo trae cambios de humor, y a veces una no piensa con claridad. Mi mamá asintió, dudosa. Mi cuñada cruzó los brazos, con expresión de mártir. Yo solo observaba, serena, en silencio, hasta que mi suegra cometió el error más grande. Por eso, entre todas decidimos que nosotras elegiremos el nombre final, para protegerte del estrés innecesario. Mi esposo casi se atragantó. ¿Cómo que ustedes? Preguntó. ¿De qué estás hablando? Mi suegra lo miró como si fuera un niño rebelde. Ay, hijo, tú también estás alterado. Por eso lo mejor es que la familia tome decisiones por ahora. Me puse de pie, y la habitación se fue a silencio. Mi discurso. No van a intervenir nada, dije, controlando cada palabra. No van a decidir nada. No van a opinar nada. No van a anunciar nada. Mi suegra arqueó una ceja. Estás exagerando. Estoy estable, lúcida, tranquila, y muy consciente de lo que hacen, interrumpí. Ustedes quieren control. No apoyo. Y yo no voy a permitirlo. La tía intentó intervenir. Es que culturalmente. No. Mi voz retumbó, firme. Culturalmente o no, este bebé es mío. Yo lo estoy cargando. Yo lo estoy sintiendo. Yo voy a parirlo. Y el nombre lo decido yo con mi esposo. Mi cuñada bufó. ¡Qué dramática! Me giré hacia ella. Dramático es bordar un nombre sin permiso y anunciarlo como si fueras la madre. Dramático es tratar de quitar autoridad a la embarazada. Dramático es esto. Mi mamá levantó la mano, tímida. Yo, creo que tal vez tienes razón. Me dejé llevar. Mi suegra la fulminó con la mirada. La ruptura. Mi esposo avanzó. Se acabó, dijo con un tono que hizo temblar incluso al aire. Necesitamos espacio. A partir de hoy, no habrá visitas sin invitación. No habrá comentarios del embarazo. No habrá decisiones sin nosotros. Mi suegra abrió la boca, roja de ira. ¿Y eso quién lo decide? Yo, respondió él. Y ella. Los padres. No ustedes. Mi cuñada murmuró algo, pero su mamá la calló. Y entonces lo escuché. Algo que nadie esperaba. Mi suegra empezó a llorar.
No lágrimas tristes. No lágrimas reales. Lágrimas manipuladoras. Tu esposa te está separando de tu familia, sollozó. Siempre lo supe. Y tú vas a dejar que tu hijo crezca lejos de sus raíces. Mi esposo la miró con firmeza. Mi hijo crecerá donde haya respeto. Y aquí hoy, no lo hay. Y así. Se fueron. No con portazos. No gritando. Se fueron derrotadas. Pero no rendidas. Porque antes de cruzar la puerta, mi suegra me dijo, esto no va a quedar así. Y en ese instante entendí que acababa de iniciar la fase final. Sabía que algo más iba a pasar. Y no tardó. Ese mismo día, una prima de mi esposo me escribió. Oye, tu suegra nos dijo el nombre del bebé. Felicidades. Qué bueno que al final aceptaste. Me quedé helada. Mi suegra estaba diciendo que yo había cedido, que ya había aceptado el nombre que ellos eligieron, que todo estaba arreglado. Y lo peor, lo había publicado en un grupo familiar enorme. Yo lloré, pero esta vez, de rabia. Mi esposo llegó a la sala y me encontró con el celular en la mano. ¿Qué pasó? Se lo mostré. Él no dudó. Agarró las llaves. Y dijo algo que me sorprendió. Vamos a su casa. Esto termina hoy. La casa de mis suegros estaba llena. Primos, tías, familiares que ni conocía. Todos con caras raras, evaluándome. Mi suegra apareció como anfitriona. Hijo, estamos celebrando, dijo. Ya hay nombre oficial. Mi esposo no la dejó terminar. Ese no es el nombre de mi hijo, dijo con voz tan fuerte que todos se quedaron congelados. Mi suegra palideció. Pero, ya lo compartí. Ya todos lo saben. La familia. La familia no decide por nosotros. Tú tampoco, dijo él. Y ahí ocurrió lo inesperado. Mi esposo rompió en dos la cobijita bordada. La sala entera enmudeció. Mi suegra gritó. ¿Qué estás haciendo? Eso es un recuerdo familiar. Es un símbolo de que no respetas límites, respondió él. Y esto termina hoy. Me tomó de la mano. Mi esposa y yo ya elegimos un nombre. Uno que nadie más conoce porque no es asunto de nadie más. Y ahí lo dije yo. Mi hijo se va a llamar como nosotros decidamos. No habrá anuncio familiar hasta su nacimiento. Y quien no respete eso, no conocerá al bebé. Hubo silencio. Y entonces, algo cambió. La tía que vino a la intervención se levantó. Déjenlos en paz, dijo. Ya se pasaron. Esto ya no es tradición. Es control. Y una prima más la apoyó. Luego otra. La sala se dividió. Y mi suegra se quedó sola, enojada, derrotada, sin aliados. Nos fuimos. Mi esposo me abrazó tan fuerte que sentí que podía respirar otra vez. Y cuando entramos al coche, él dijo, gracias por defender a nuestro hijo incluso cuando yo tardé en reaccionar. Pero ya no estás sola. Somos un equipo ahora. Y entré en labor 2 semanas después. 6 semanas después del nacimiento. Mi bebé está dormido ahora mismo mientras escribo esto, respirando con ese ritmo dulce que solo tienen los recién nacidos. Mi suegra ha mandado mensajes, pero no hemos respondido. La distancia nos devolvió la paz. Y sí, le pusimos un nombre precioso, uno que significa fuerza, nuevo comienzo, vida propia. No lo diré aquí porque nunca quiero que alguien más lo reclame. Solo diré algo. El nombre de mi hijo lo elegí yo, no la familia, no la tradición, no el control. Yo, la mamá. Y esa victoria se siente más grande que cualquier otra.